todos. Caja enorme, día importante. No sé dónde he dejado el cuchillo para abrirlo. Ah, aquí. Bueno, perdón si tengo la voz, pero me he constipado. Bueno, a ver. Y encima estoy recién despertado. Me ha despertado el cartero, de hecho. Joder, qué cartón más espeso. Pues nada, sin piedad. La Virgen. Joder, encima debajo de este hay otro. Voy a ver si una apertura más sencilla. Sí, aquí. Ahora. Mucho mejor. Joder. Pelea matutina. A ver, ¿y ahora qué? Madre mía, qué complicado lo han hecho. Lo siento, pero no sabía que había que sacarse una FP hoy en día para abrir una puta caja. Joder. A ver, de este lado. Bien, tenemos un agujero. Y por fin la mercancía. Ay, señor, ha costado. Y ya está. Bueno. 1, 2 y 3. Este, que es el más grande, lo dejo para el final. Igual reconoceréis el papel albal de mi vendedor favorito. Este es el bueno, no como el de ayer. Aquí tenemos la primera. 42. Pero el viejo. La primera serie. Que bueno, mi cámara no lo detectará, pero tiene unos cambios muy menores. Sobre todo en la hoja. Y está nuevo. Y me encanta. Y creo que es... Bueno, es que últimamente estoy acostumbrado a jugar con pesadas como el 63. Pero esta puede que sea un poquito más ligera que las demás. Bueno, 42, nada emocionante. Bueno, aunque nos encante a todos, sigamos para adelante. Lo guardo bien en la cajita. Ahí vamos. Bien, siguiente. Más papel albal. ¿Eh? $42 MC. Ese sí que me interesa y mucho. Vaya, este no trae fundita. Bueno, yo se la pongo. Si tengo de sobra. Aquí mismo. Bueno, pues el 42 MC es el 42 de toda la vida, pero con un clip.
¿vale? Y en la hoja de nuevo mi cámara no lo va a detectar, lo pone edición limitada. Qué raro, en la caja no. Qué extraño. Bueno, no le demos más importancia. Un estuchito, a ver si cae con el clip. Debería, sí, perfecto. Ah, mierda, este es de los estuches pequeños. Pues nada, por ahora sin estuche, no pasa nada. Total, llegó sin él y llegó bien. Bien, ahora la caja enorme. ¿Acompaña? Chachán, chachán, chachán. Esto es solo un balsón, es solo uno. ¿Y por qué tiene una caja tan enorme? Clase dorada. Clase dorada del 42. Tachán, tachán. Es mi primera clase dorada. Estoy sinceramente emocionado. Tiene esta pedazo de caja que se abre así. De verdad es majestuoso. Trae estuchito y aquí lo tenemos. 42 Damasco, 100% Damasco. Coño. Con porta Ballison de cuero. Y este no tiene pestillo. Y aparte la construcción es de tipo sándwich, o sea, por capas y no de bloque. Como veis hay el hueco aquí. O sea, es un 42, la verdad es que bastante modificado. Obviamente la hoja y demás. Como corta. Solo 100 en el mundo. Clase dorada muy limitada. Y juraría que es un poco más pequeño que el 42 estándar. ¿Puede ser? Bueno, estándar o MC es lo mismo. Pues sí. Es un pelín más pequeño. Os voy a ponerlo uno frente al otro. Ábrete, coño. Hay una cierta diferencia. Ahora sí, no deja de ser una auténtica maravilla. Mangos y hoja en titanio, y estos pesitos de aquí atrás son titanio anodizado. Y lo siento si estoy callado, pero estoy muy impresionado por esto. Sinceramente, en cuanto lo vi desde hace ya un año, dije algún día tengo que tener una porque es una maravilla. Pues tiene la misma medida que un 60, creo. Voy a comparar. Tengo yo un 60. Sí, aquí tengo el 67. Y podéis ver que son de medidas casi idénticas. Es muy raro, es un 40 con las medidas de los 60, pero en todo Damasco. Tiene de todo un poco. Y me gustaría decir si juega bien con ella, pero jugar con una clase dorada es un poco sacrilegio. Así que para la caja de nuevo.
Y hablando de la caja, tiene aquí su certificado de autenticidad, ¿cómo se llega? Estoy recién despertado, me da igual. Y todo maravilloso, todo maravilloso. Bueno, pues eso es todo por hoy y hasta la próxima.